Bueno, a ver, un par de cositas. Recordemos que la última clase que estuvimos trabajando, yo recién les mandé para que miren un videito de repaso que habla de los distintos tipos de carbono. Estuvimos analizando qué era el carbono, quién era el carbono, mejor dicho, y cuáles eran sus características. Dentro de ese quién era el carbono, de su electronegatividad intermedia, de su capacidad de formar cadenas, ¿sí? De concatenarse, o sea, unirse a sí mismo y demás, vimos que había distintos tipos de carbono dependiendo de su hibridación, ¿sí? Habíamos dicho que la hibridación era la mezcla de orbitales atómicos, ¿sí? La mezcla de orbitales atómicos, yo tenía orbitales puros, que eran los s, p, d y f, ¿sí? La mezcla de esos orbitales puros terminaba dando la hibridación, ¿sí? Y el carbono tenía tres hibridaciones posibles, ¿sí? Tres hibridaciones posibles. Hibridación sp3, ¿sí? Vi el videíto para, si no se acuerdan cómo era, hibridación sp2 e hibridación sp solito, ¿sí? Hibridación sp. Dependiendo de si tenía hibridación sp2, sp3 o sp, el carbono iba a tener distintas características. Iba a poder formar enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, ¿sí? Eso era muy, muy importante. Todo gracias al solapamiento de orbitales atómicos que daba lugar a los orbitales moleculares sigma y pi, ¿sí? Orbitales sigma, que era por solapamiento frontal, y orbitales pi, que era por solapamiento lateral. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Muy bien. Básicamente ahí habíamos llegado, ¿sí? Lo que ahora nosotros vamos a ver, acá hay un... Esto en realidad lo hice en su momento como una trampa para... Como una... ¿cómo se dice? Como un una con flechas lo había hecho, por decirlo de alguna manera. Y quedó así, y después siempre me olvido de arreglarlo, tengo un problema con eso. Así que lo voy a arreglar, lo dejo así, y no van a meter la pata, ¿sí? Así como vimos los tipos de carbono según su hibridación, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver a los tipos de carbono según su posición en la cadena carbonada, ¿sí? Según su posición en la cadena carbonada. Y esto es algo que ustedes tienen que acostumbrarse a ver y a escuchar, ¿sí? Porque ahora en química orgánica lo vamos a nombrar un montón, ¿sí? Vamos a decir un montón. Tenemos que tener bien en claro cuando un carbono, ¿sí? Está en una posición determinada de la cadena. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un carbono, ¿sí? En el extremo de la cadena, no es lo mismo tener un carbono en el extremo de la cadena, como podemos tener, por ejemplo, a este que ustedes ven acá, ¿sí? A tener un carbono en el medio de una cadena, ¿sí? Como ustedes ven este que está acá, ¿sí? No es lo mismo. Claramente vamos a ver que hay diferentes características y diferente reactividad. O sea, este carbono va a reaccionar de una manera y este va a reaccionar de otra manera, ¿sí? Estos carbonos tienen un nombre, ¿sí? Y va a depender de a cuántos carbonos están unidos, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Cómo son los enlaces que hay entre estos dos carbonos? O entre este y este. ¿Son enlaces cómo? A ver si se acuerdan el nombre. Enlace Covalente, covalente covalente simple. simple, muy bien. ¿Y qué más? Esto es un carbono unido a otro carbono. ¿Cómo era el enlace covalente simple cuando un elemento está unido a sí mismo? No polar. No polar. Son enlaces covalentes no polares. Y nosotros habíamos visto que cuando los enlaces eran covalentes no polares, ¿sí? No formaban dipolo, no había puente hidrógeno. ¿Quiénes eran las fuerzas que empezaban a ser particularmente importantes? Las fuerzas de Van der Waals o algo así. Las fuerzas de dispersión o fuerzas de De London. London. ¿Sí? Muy bien. Fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Esas eran las que iban a empezar a tener particular importancia, ¿sí? En química del carbono, en la química del carbono, en la química orgánica, nosotros vamos a ver mucho, es más, hay una parte completa de la materia, que si no es hoy lo veremos en la clase que viene, ¿sí? Que habla
del desplazamiento electrónico dentro de la cadena carbonada. ¿Sí? Para que sucedan determinados tipos de reacciones, nosotros vamos a analizar un desplazamiento electrónico dentro de la cadena carbonada. O sea, los electrones van a ir hacia un lado o para el otro dentro de la misma cadena, aunque la cadena sea covalente no polar. ¿Sí? Y esto para nosotros va a ser muy importante. Por eso es importante saber que los carbonos, dependiendo de la posición en la cadena, se van a llamar diferentes, porque yo a ustedes les voy a decir qué le pasa a este carbono primario. ¿Se entiende? ¿Por qué este carbono secundario forma un carbocatión o por qué no lo forma? ¿Sí? Eso hay un porqué. ¿Quién es el carbono primario? ¿Sí? El carbono primario, esto lo pueden ir copiando si quieren, ¿sí? Es aquel que se encuentra en el extremo de una cadena carbonada, que solamente está unido a un carbono, por eso es primario. ¿Ven? Este carbono que está acá está unido a un solo carbono, a este que está acá. Este carbono que está acá está unido a un solo carbono, a este que está acá. ¿Se dan cuenta? Este que está acá está unido a un solo carbono. Cuando el carbono está unido solo a un carbono, ¿sí? Se llama carbono primario. El carbono primario se une a solo un carbono. ¿Sí? Carbono primario se une a solo un carbono. ¿Vamos? Carbono secundario. ¿Sí? ¿Quién es un carbono secundario? En general los carbonos secundarios están en el medio de la cadena carbonada, ¿sí? En el medio de una cadena. Y es cuando un carbono está unido a dos carbonos. ¿Ven? Este que está en verde está unido a un carbono acá y a otro carbono acá. Está unido a dos carbonos. Eso es un carbono secundario. ¿Sí? Carbono secundario. En este caso, este carbono secundario, este carbono primario tiene un nombre también, lo vamos a llamar como, tiene un nombre, los radicales en química del carbono tienen nombre, esto se llama metilo, esto se llama metileno. ¿Sí? Después le vamos a poner nombre. Esto es metilo y esto es metileno. Met quiere decir uno, un carbono. ¿Sí? Es un metilo, esto es un metileno. El carbono secundario es un metileno en este caso. ¿Sí? El carbono primario es un metilo. ¿Sí? Un carbono terciario. ¿A qué les parece que va a ser un carbono terciario? Que se une a tres carbonos. Que va a estar unido a tres carbonos. ¿Ven? Este carbono, el rojo que está acá, está unido a un carbono, a dos carbonos y a tres carbonos. ¿Sí? A tres carbonos diferentes. Eso es un carbono terciario. ¿Y un carbono cuaternario? Un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Un carbono cuaternario va a estar unido a cuatro carbonos. ¿Sí? Vayan copiando lo que está en el pizarrón. Dependiendo de la cantidad de carbonos a los que se encuentra unido, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de carbonos a los que se encuentra unido, ¿sí? Va a ser la reactividad que va a tener el carbono. O sea, va a ser más o menos reactivo. ¿Sí? Más o menos reactivo. Un carbono cuaternario, por ejemplo, es muy poco reactivo. Muy poco reactivo. ¿Sí? Un carbono primario o un carbono, por ejemplo, un carbono terciario o secundario va a ser reactivo para determinado tipo de reacciones. ¿Sí? Para determinado tipo de reacciones. Eso lo vamos a ir analizando uno por uno. Termino de escribir lo que está en el pizarrón porque si no, mientras hablo me distraigo y no puedo decir lo que quiero. Vos cuando analizás la posición de los carbonos en la cadena, tiene que ver con si es fácil o no es fácil llegar al carbono. Por ejemplo, llegar a un carbono cuaternario es bastante difícil porque siempre está unido a muchas cosas, ¿sí? O si justamente esos desplazamientos electrónicos que yo les contaba hoy generan que se llene de electrones o no un carbono, o pierda electrones o gane electrones. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. ¿Estamos? Pero por lo pronto, ubicarlos en la cadena carbonada. Vamos a definir dos conceptos muy importantes para la química orgánica. ¿Sí? El primero es el concepto de grupo funcional. ¿Sí? El primero es el concepto de grupo funcional. El grupo funcional es un átomo. Ahora les voy a dar ejemplos. Es un átomo o un conjunto de átomos, ¿sí? Que le dan la reactividad a la molécula. ¿Sí? Una molécula va a tener determinado tipo de características químicas, o sea, va a tener determinado tipo de reactividad, dependiendo de, una molécula va a tener un determinado tipo de reactividad o de características químicas, dependiendo de los átomos que forman parte de ella. ¿Sí? Aquellos átomos que tienen el mismo grupo funcional
otra vez dije átomos y quise decir moléculas, aquellas moléculas que tienen el mismo grupo funcional, ¿sí? Aquellas moléculas que tienen el mismo grupo funcional, pertenecen a la misma familia de compuestos, ¿sí? Eso es sumamente importante. Por ejemplo, si yo tengo el grupo alcohol, ¿sí? Que es un oxidrilo, ¿ven? El oxidrilo que ustedes estuvieron viendo en química inorgánica, ¿sí? El oxidrilo, OH. Eso en química orgánica se llama grupo OL, grupo alcohol, el oxidrilo, ¿sí? Todos los compuestos que tienen el oxidrilo van a ser alcoholes. ¿Entienden? ¿Sí? Van a ser alcoholes. Por ejemplo, yo tengo el grupo amina, ¿sí? El grupo amina es nitrógeno, hidrógeno, puede ser 2 o 1, ya veremos después, ¿sí? Tengo el grupo amina. Todos los compuestos que tienen el grupo amina van a ser aminas, ¿sí? Van a ser aminas y van a tener características de aminas, ¿sí? Toda la familia completa, ya les voy a dar ejemplos. Nosotros vamos a ir estudiando los distintos tipos de compuestos y las distintas familias de compuestos, ¿sí? Para eso conocer qué es un grupo funcional. Y después, ¿qué es una serie homóloga? Bueno, son compuestos, ¿sí? En lo que solamente va a cambiar uno del otro porque se le agrega un grupo metileno, que es lo que les decía hoy, un carbono secundario. ¿Qué quiere decir eso? Es que voy a hacer la cadena cada vez más larga, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, espera que borré el alcohol y me salí. Yo tengo acá el grupo alcohol. Tengo acá el grupo alcohol, ¿sí? Y supónganse que este grupo alcohol tiene carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Tenemos así, carbono, hidrógeno 3. ¿Está? Esto se llama metanol, ya lo vamos a ver bien, ¿sí? Ahora, si yo tengo carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, oxidrilo, esto que está acá se llama etanol, ¿sí? Etanol. Los dos son alcoholes, ¿sí? Y pertenecen a una serie homóloga. ¿Por qué pertenecen a una serie homóloga? Porque este tiene un metileno más, ¿ven? Le agrego un grupo metileno, tiene un carbono más que el anterior. Y si yo le pongo carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, miren, fíjense. Vayan copiando ustedes. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, oxidrilo, también pertenece a la serie homóloga, ¿sí? ¿Por qué? Porque le agregué otro metileno más, ¿sí? Y todos estos compuestos que están acá son alcoholes que pertenecen a la misma familia, tienen todos el mismo grupo funcional. ¿Se entiende lo que es un grupo funcional y lo que es una serie homóloga? Ahora les voy a poner otro ejemplo igual, ¿sí? ¿Están ahí o estoy solo? Copien. A ver, química orgánica tiene la particularidad, o química del carbono tiene la particularidad donde todos los compuestos van a tener carbono, hidrógeno, y algunos tendrán oxígeno, otros tendrán nitrógeno, otros tendrán azufre, pero la mayoría tienen carbono, hidrógeno seguro y oxígeno, o por lo menos los que más vamos a dar nosotros. Aldehído, la familia de los aldehídos, ¿sí? Toda la familia de los aldehídos son una cadena carbonada, que ahora les voy a explicar lo que es, una cadena carbonada, que ahora les voy a explicar lo que es un carbono que está unido a un carbono, 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 y en el extremo de la cadena tengo lo que se conoce como un grupo funcional carboxilo. El grupo funcional carboxilo. Insisto que ya vamos a ver qué es esto. Esto es un carboxilo. La cadena completa, la molécula completa de cualquier aldehído va a reaccionar según lo que diga el carboxilo. Eso quiere decir que le da la reactividad a la molécula, ¿sí? Esto es un alcohol, una cadena carbonada, un carbono que está unido a un carbono, que está unido a un carbono. Siempre que ustedes vean el RS, quiere decir que hay una cadena carbonada, o algo que no me interesa, no lo voy a estudiar, y su grupo funcional es el oxidrilo. Siempre que tengan esto van a tener un alcohol, o sea, la molécula con la que estoy trabajando va a reaccionar según lo que diga el alcohol. ¿Me siguen lo que digo o no? A eso es a lo que me refiero, con que le da la reactividad a la molécula, ¿sí?
Si yo al alcohol lo meto en agua, va a reaccionar de una manera. Y si yo al aldehído lo meto en agua, va a reaccionar de otra manera, según lo que diga el carbonilo, según lo que diga el oxidrilo, según lo que diga el grupo amina. ¿Me siguen lo que digo o no? ¿Sí? Entonces, donde pusieron grupo funcional, pongan ejemplo y copien estos que están acá. Estas son las familias, ¿sí? Y después tienen como grupo funcional carbonilo, oxidrilo, amina, grupo éter, ¿sí? Que es este oxígeno que está acá en el medio. El grupo éter es este oxígeno que está acá en el medio. ¿Sí? Grupo éster, que es el grupo este que está, el éster, que es el grupo que está acá entre dos cadenas carbonadas. ¿Sí? Grupo carboxilo, no carbonilo, carboxilo, que es este que ustedes tienen acá. ¿Sí? ¿Por qué no me quedo y no me detengo en ponerle nombre a cada grupo funcional? Porque los vamos a ver uno por uno. Uno por uno les voy a dar el ejemplo de cada uno de ellos. Lo que sí tienen que saber es que el recuadro rosadito es el grupo funcional para las familias que aparecen a la izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende ahora, Naomi, qué es un grupo funcional? Bueno, primera familia de compuestos que vamos a estudiar en química del carbono o en química orgánica. ¿Sí? Los primeros compuestos que nosotros vamos a estudiar son los que se conocen como hidrocarburos. ¿Sí? Hidrocarburos. Hidro viene de hidrógeno, carburo viene de carbono. ¿Sí? Hidrocarburos. ¿Sí? Los hidrocarburos son un montón de compuestos diferentes solamente formados por carbono e hidrógeno. ¿Sí? Sus fórmulas moleculares van a estar dadas por esto que ustedes ven acá, donde A y B pueden ser números muy variados. ¿Sí? Ya vamos a ver que para cada una de los subgrupos de los hidrocarburos, A y B van a valer un valor en particular. ¿Sí? Nosotros les vamos a dar un número en particular. ¿Sí? Pero siempre saber que cuando hablamos de un hidrocarburo solamente voy a tener carbono e hidrógeno, nada más. ¿Sí? Nada más. Ese carbono se va a unir a otro carbono y a otro carbono y a otro carbono y a otro carbono para formar distintos tipos de cadenas carbonadas. ¿Sí? Distintos tipos de cadenas carbonadas. Yo hoy les mandé recién dos videitos para que miren. Uno es justamente cómo se entienden las cadenas carbonadas, espero lo hayan visto, ¿sí? En la nomenclatura, cómo lo vamos a escribir, ¿sí? Los distintos tipos de fórmulas moleculares. Copien lo que está en el pizarrón respecto de lo que es un hidrocarburo, sobre todo la primera parte. Como les dije recién, los hidrocarburos tienen un montón de fórmulas diferentes. Perdón, tienen un montón de fórmulas diferentes. Bien dije, lo común es que todos van a tener carbono e hidrógeno. ¿Sí? Ahora, dependiendo de la estructura que tenga, yo lo puedo dividir en dos grandes grupos. En hidrocarburos alifáticos y en hidrocarburos aromáticos. ¿Sí? Los hidrocarburos alifáticos pueden ser alcanos, alquenos, alquinos o ciclos, ya los vamos a ver, ¿sí? Y una de las diferencias principales que aparece entre los alcanos, alquenos y alquinos es la hibridación de alguno de sus carbonos, ¿sí? Es la hibridación de alguno de sus carbonos. Ni hablar los compuestos aromáticos, que también tienen diferente tipo de hibridación que los demás, ¿sí? O sea que la hibridación que estuvimos viendo en la clase anterior pasa a ser extremadamente importante en la formación de nuestros nuevos compuestos orgánicos. Les muestro algo, miren, rapidito y vuelvo, ¿sí? Sin ir más lejos, la hibridación también es importante en estos tipos de compuestos, en los grupos funcionales. Este carbono que está acá, por ejemplo, es sp2. Este que está acá, digamos, unido al oxidrilo, es sp3. Este va a ser sp3, este va a ser sp2, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso también. Cómo darnos cuenta, cómo poder reconocerlos, ¿sí? ¿Cómo reconocía un carbono sp3 o un carbono sp2? Que habíamos visto en la clase anterior. ¿Qué hacía un carbono sp2 que no hacía un carbono sp3? O al revés. ¿Están ahí o no?
Ni bola. Los carbonos sp2, acuérdense que formaban enlaces dobles, ¿sí? Un enlace doble y un enlace simple, perdón. Un enlace doble y dos enlaces simples, y los sp3 formaban 4 enlaces simples, ¿sí? Eso, chicos, chicas, tienen que poder reconocerlo, ¿sí? Por eso les mandé el videito y por eso dimos la clase pasada y tuvieron bastante tiempo para leerlo y para aprender, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son las características de los alcanos? ¿Sí? Primero que nada, vamos a aprovechar a los alcanos y vamos a hablar un poquito de nomenclatura también de compuestos, o sea, qué nombre le tenemos que poner a estos compuestos, ¿sí? Los alcanos van a tener como fórmula molecular la que ustedes ven acá, ¿sí? Carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada carbono, ustedes tengo que hacer esta cuenta para ver cuántos hidrógenos tengo. ¿Sí? Fíjense, si tengo un carbono, acá tengo 2 por 1, 2, más 2, 4. ¿Ven? El metano es carbono, hidrógeno 4. Si tengo dos carbonos, o sea, pongo un 2 acá, ¿sí? Me va a quedar 2 por 2 es 4, más 2, 6. 2 por 2 es 4, más 2, 6. ¿Sí? El propano, que es este que está acá, ya vamos a ver porque se llama propano, ¿sí? Tengo N vale 3, ¿sí? Y es 2 por 3 más 2, 8, ¿sí? Carbono 3, hidrógeno 8. ¿Sí? Carbono 3, hidrógeno 8. Eso primero que nada, ¿cuál es la fórmula molecular? Segundo, en los alcanos solamente voy a tener carbono e hidrógeno unidos mediante enlace covalente simple. No voy a tener otra cosa, ¿sí? No voy a tener otra cosa. Y aparte de eso, ¿sí? Van a tener una reactividad particular de los alcanos que ya vamos a estudiar, ¿sí? A los alcanos se los conoce como hidrocarburos saturados, ¿sí? Hidrocarburos saturados, ¿sí? Porque tiene la máxima cantidad de enlaces covalentes que puede llegar a formar, ya sea con hidrógenos o con carbonos. Por eso son hidrocarburos saturados, ¿sí? Bien, copien lo que está en el pizarrón. Denme un segundo porque mi perro ladra demasiado. Perdón, ¿eh? Algunos ejemplos de lo que estamos charlando, ¿sí? Y en base a eso vamos a hablar de otra cosa, que no vamos a ir por las nubes. Por las nubes no, por las ramas, pero justamente es importante ese concepto, ¿sí? Esto, yo les mandé el videíto, a los que no lo vieron les digo por favor que lo miren, que es cómo interpretar los distintos tipos de fórmulas. Esto, a ver, esto no se los estoy dando como una opción, chicos, tienen que ver el video. Porque en química orgánica van a ver un montón de fórmulas distintas en los libros y tienen que aprendérselas todas, ¿sí? Porque si no, no saben, es como no saber leer y escribir. Este es el metano, ¿sí? Es un carbono, hidrógeno 4, esta es la fórmula molecular, esta es la fórmula desarrollada, ¿sí? Recuerden eso. Interpretar la fórmula desarrollada en los compuestos orgánicos es indispensable, ¿sí? Porque yo con la fórmula desarrollada o la semidesarrollada puedo diferenciar distintos tipos de compuestos, ¿sí? Esto que está acá es una fórmula molecular, o en este caso puede ser semidesarrollada, pero porque tiene un solo carbono. Esta es la fórmula desarrollada. Esta es la fórmula semidesarrollada, ¿sí? Cuando veo una fórmula semidesarrollada en un compuesto orgánico, la fórmula es semidesarrollada en el compuesto orgánico cuando tengo todos los enlaces posibles entre los carbonos, ¿sí? Y los hidrógenos los agrupo, ¿ven? Dice hidrógeno 3, fórmula semidesarrollada. Y esto que está acá es la fórmula desarrollada, ¿sí? La fórmula desarrollada del etano. Ya vamos a ver por qué se llama etano. Y acá abajo tienen la fórmula semidesarrollada del propano y esta es la fórmula desarrollada del propano. Tienen que saber diferenciar los distintos tipos de fórmulas y tienen que saber leer la fórmula, ¿sí? Presten atención al videito que les mandé de cómo se leen los distintos tipos de fórmulas, ¿sí? Hoy les voy a mandar varios videitos para que miren, ¿sí? Así que mírenlo. Fíjense, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Miren esto. Carbono, hidrógeno. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Carbono, hidrógeno. ¿Sí? Y acá pongo 4. Y acá pongo, ¿cuántos hidrógenos debería ir? Si es carbono
N, hidrógeno 2N más 2. 2 por 4 es 8, más 2 es 10. Muy bien. 10. ¿Sí? Muy bien. Entonces, carbono 4, hidrógeno 10. ¿Sí? ¿Qué pasa con los alcanos? No solo con los alcanos, sino con los compuestos orgánicos en general. Yo tengo acá una fórmula molecular. Y acá tengo una fórmula desarrollada. Si yo sigo haciendo lo mismo que vengo haciendo acá, ¿sí? Cuando hago la fórmula desarrollada, pongo un carbono al lado del otro, tingui, 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 ¿sí? Y lo completo con hidrógenos, que es lo que yo hice, ¿sí? Si yo sé que es un alcano, o sea, si el hidrocarburo es saturado, es relativamente fácil de dibujarlo. ¿Por qué? Porque yo escribo, si me dicen carbono 4, hidrógeno 10, escribo 4 carbonos uno al lado del otro y después cuento los enlaces que le faltan para llegar a 4 enlaces y lo completo con hidrógeno. ¿Sí? Fíjense, acá me queda carbono, 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 necesito 3 enlaces más para llegar a 4 porque solamente estaba unido, un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Acá necesito 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Sí? Pregunto, ¿esto que está acá es un carbono secundario, terciario, cuaternario, primario? ¿Qué es? Cuaternario. ¿Este que está Cuaternario. acá? Secundario, porque no es que tiene que estar unido a 4 cosas, tiene que estar unido a, para que sea cuaternario, tiene que estar unido a 4 carbonos. Ojo, ¿sí? Ojo al piojo con eso. Este es un carbono secundario, ¿sí? Y este es un carbono ¿cómo? Terciario. ¿A cuántos carbonos está Primario. unido? Primario. Primario, porque está unido a un solo carbono. Ojo con eso, no me metan la pata, ¿sí? Repasen bien después, ¿sí? Carbono primario, ¿sí? Carbono primario. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo escribo la fórmula desarrollada de este compuesto, este que está acá, me pasa lo siguiente. Yo tengo 2 posibles fórmulas desarrolladas para el mismo compuesto. ¿Entiende? Si yo veo una fórmula molecular, que es esta que está acá, carbono 4 y hidrógeno 10. Ahora, si yo me pongo a contar acá los carbonos, hay 4, y si me pongo a contar los hidrógenos, hay 10. Y si yo acá me pongo a contar los carbonos, tengo 4, y si hay hidrógenos, hay 10. ¿Sí? Me doy cuenta rápidamente que no son el mismo compuesto. ¿Por qué no? Porque acá tengo un carbono secundario, otro carbono secundario, y acá tengo un carbono primario, otro carbono primario. En cambio, en esto que tengo, un carbono primario, 2 carbonos primarios, 3 carbonos primarios, y este que está acá, ¿qué es? ¿Un carbono cuánto? Terciario. Terciario. O sea, este compuesto evidentemente no es lo mismo que este compuesto. ¿Sí? Cuando 2 compuestos son distintos, pero tienen la misma fórmula molecular, cuando 2 compuestos son distintos, pero tienen la misma fórmula molecular, se denominan isómeros. ¿Sí? Isómeros. Y en química orgánica, los isómeros son extremadamente importantes. Los vamos a ver un montón. ¿Sí? Vamos a usar muchos isómeros. No solamente en química orgánica. Cuando veamos aminoácidos vamos a ver isómeros. Cuando veamos hidratos de carbono vamos a ver isómeros. Cuando veamos lípidos vamos a ver isómeros. ¿Sí? O sea que es un concepto muy importante. En la clase de hoy yo se los estoy dando y vamos a intentar armarlo lo mejor posible para que lo entiendan de forma adecuada. ¿Sí? Pongan. Acá arriba ponen fórmula semidesarrollada. Acá ponen fórmula desarrollada, copian todo y copian lo que está abajo. Es semidesarrollada. Vayan copiando. Semidesarrollada. Desarrollada. Y fíjense que y esto que está acá, obviamente, esta es la fórmula molecular. Fórmula molecular. Esto ya lo vimos hace mucho tiempo cuando empezamos a verlo
distintos tipos de reacciones químicas, yo se los mostré, pero ahora se los muestro de nuevo. Fórmula molecular, ¿sí? Carbono 4, hidrógeno 10, va a tener dos tipos diferentes de fórmulas desarrolladas, ¿sí? Esto quiere decir que tiene dos tipos diferentes de compuestos, ¿sí? O sea, esa fórmula molecular me puede dar dos compuestos distintos. Compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero son diferentes, ¿sí? Se llaman isómeros, ¿sí? Particularmente estos son isómeros estructurales. Vamos a ver que hay distintos tipos de isómeros, ¿sí? Antes de meternos en isomería y demás, vamos a charlar un poquitito de cómo vamos a nombrar a los compuestos. Esto sobre todo como para que se ubiquen. Yo realmente no he visto que les hayan tomado nomenclaturas, o sea, que le digan, ponele nombre a tal compuesto, ¿sí? Lo que sí es cierto es que te escriben el compuesto y asumen como que lo tenés que saber, no sé si se entiende, ¿sí? O sea, no te van a decir, ponele el nombre a tal compuesto, no, eso no te van a decir, pero sí pueden escribir un compuesto y que vos no tengas ni idea de lo que es, entonces es importante tener una idea de cómo nombrar a los compuestos orgánicos o tener en cuenta. Y es importante hacerlo con los alcanos, ¿por qué? Porque todos los demás compuestos orgánicos se nombran parecido, pero la diferencia es que tengo que decir qué grupo funcional tiene, ¿sí? ¿Qué grupo funcional tiene? Por ejemplo, en química orgánica, la terminación del nombre del compuesto, es lo que determina si es un alcano, un alqueno, un alquino, ¿sí? Si es un alcano, la terminación va a ser ano. Si es un alqueno, la terminación va a ser eno. Si es un alquino, la terminación va a ser ino, ¿sí? Ya vamos a ver eso, ¿sí? Si es un radical, que ahora les voy a explicar lo que es un pedacito de la cadena, es un radical alquilo. Por lo tanto, las terminaciones son en hilo, por ejemplo, metilo, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo varios ejemplos. Pero esto es más o menos como ponerle algo, como ponerle nombre a los compuestos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Para mí, particularmente, la nomenclatura de compuestos orgánicos es más fácil que la de compuestos inorgánicos, para mí. Pero eso ya depende de cada uno, de cómo le guste o no le guste, ¿sí? Siempre, siempre, siempre tienen que saber que para nombrar un compuesto orgánico debo reconocer lo que se conoce como la cadena principal. La cadena principal es la cadena más larga de carbonos, ¿sí? Que contiene a los grupos más importantes, ¿sí? Y a las ramificaciones más simples. Contiene a los grupos más importantes y a las ramificaciones más simples. Esa es la cadena principal. Esta es una cadena relativamente fácil de encontrar, porque fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, ¿sí? Si yo quiero tomar otra cadena, por ejemplo así, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, no llego. Si quiero tomar otra cadena, por ejemplo así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no llego. O sea, la más larga por lejos es esta que está acá. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer la cadena más larga, ¿sí? Lo segundo que yo tengo que hacer es reconocer cuál es lo que se conoce como carbono 1, ¿sí? Lo que se conoce como carbono 1, ¿sí? El carbono 1 de una cadena carbonada es el que tiene al grupo funcional o a la ramificación más importante más cerca, ¿sí? O a la ramificación, perdón, más cerca. Al grupo funcional o a la ramificación más cerca. Fíjense, si yo digo, acá ya está hecho, ¿no? Pero si yo digo que este es el carbono 1, ¿sí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, en la cuarta posición tengo esta ramificación que es un etilo. Etilo es una ramificación, ¿sí? Y en la posición 5 tengo al metilo. En cambio acá tengo, si hubiera dicho que este era el 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si bien de los dos lados me da 4 átomos, me da 4 átomos para encontrar la primera ramificación, en este que está acá, tengo la ramificación más importante, que es justamente, etilo, ¿sí? El etilo es más importante que el metilo, ya vamos a ver por qué. Básicamente porque tiene más átomos de carbono, ¿sí? No es por otra cosa.
yo debo reconocer la cadena principal y debo reconocer cuál es el carbono 1. Eso es lo primero que se hace para ponerle un nombre a la cadena, ¿sí? Eso es lo primero que se hace para ponerle nombre a la cadena. Una vez que tengo eso, yo ya sé que este compuesto va a ser un octano. Ahora vamos a ver, esperen que quiero una cosita. Yo tengo el pizarrón que viene. Yo ya sé que este compuesto que está acá es un octano. ¿Por qué? Porque tiene 8 átomos de carbono y son todos enlaces covalentes simples entre carbonos e hidrógenos. Por lo tanto, es un octano y es un alcano, ¿sí? 8 alcano es un octano, ¿sí? Pero es ramificado. ¿Dónde están las ramificaciones? Bueno, uno está en posición 4. Posición 4, acá hay una ramificación. Y la otra está en posición 5. ¿Cómo se nombran las ramificaciones? ¿Cómo se nombran las ramificaciones? ¿Cómo nombro las ramificaciones? Bueno, primero tengo que saber cuál es la posición, ¿sí? Posición 4 para esto que está acá, posición 5 para esto que está acá. ¿Cómo se nombran las ramificaciones? Bueno, si tengo un solo átomo de carbono, se llama metilo. Metilo. El met quiere decir 1, ¿sí? Met quiere decir 1. Et de et quiere decir 2. ¿2 qué? ¿Un qué? ¿3 qué? Les pregunto a ustedes. Carbono. Átomos de carbono, muy bien, ¿sí? Entonces es metilo, quiere decir que tengo un átomo de carbono, esto que está acá es un metilo, ¿sí? Etilo quiere decir que tengo 2 átomos de carbono, este que está acá tiene 2 átomos de carbono, un átomo de carbono, 2 átomos de carbono, esto es un etilo, ¿sí? A la pregunta, Mati, ¿cómo sabes que hay carbono? Si yo solamente veo liñitas, ¿cuál es la respuesta de Mati rápidamente con un cachetazo? Que son cadenas de carbono. ¿Cuál es la respuesta de Mati? ¿Qué mandé hace 25 minutos, una hora al grupo? Para que miren mientras volvía la luz. ¿Qué mandé? Chicos, ¿qué mandé? Un video. 2 videos mandé, no uno, 2. Y uno de los 2 videos, ¿qué explicaba? Uno nomás era, profe, o sea, era el ¿El de tipos los de carbonos? carbono. Sí, tipos Ah, de bueno, entonces carbono. zafaron. Ahora les Ese voy a mandar otro. de Pensé que 3. les había mandado 2. En el video que les voy a mandar, explica justamente esto que les voy a explicar ahora, porque pensé que se les había mandado el video. Miren esto. Son un montón de cosas. Vieron que les dije, la clase de hoy es un poco, no es que sea engorrosa, pero tienen que saber leer y escribir química orgánica también. Y eso lo vamos a ver. Esperen que voy a aprovechar el pizarrón anterior a este. Acá. Fíjense. Metano, etano, propano. ¿Sí? Met quiere decir 1, et quiere decir 2, prop quiere decir 3. ¿Sí? Esta que está acá es la fórmula semidesarrollada, esta es la fórmula desarrollada. ¿Sí? También hay otra fórmula que se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo en química orgánica, que es la siguiente. Tengo 1, 2, 3. Acá tengo 2. Y el primer metano no se puede, básicamente no se puede. Y este que está acá tiene 4, hacemos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Cuando ustedes ven esto en química orgánica, ¿sí? Cuando ustedes ven esto que está acá en química orgánica, quiere decir, en cada vértice
tengo un carbono, ¿sí? Unido por enlace covalente simple al otro, esta rayita quiere decir enlace covalente simple, ¿sí? Y unido a todos los hidrógenos que sean necesarios para saturarse. Eso es lo que quiere decir, ¿se entiende? O sea que acá tengo 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá tengo 3. 1, 2, 3. ¿Se entiende? ¿Me siguen o no? Sí. Bien. Vamos acá. ¿Qué hay acá? Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Cada uno de estos, este. Cada vértice que ustedes ven acá tiene un carbono. ¿Se entiende? Esto también tienen que aprender a leerlo en química orgánica. ¿Sí? También lo tienen que aprender a leer en química orgánica, porque va a aparecer. ¿Sí? Va a aparecer. Estos que están acá son carbonos. Sin más lejos les voy a mostrar algo. De última, termino con eso. Miren, les muestro algo. ¿Ustedes vieron lo que es la membrana plasmática? ¿Vieron o no? Sí. ¿Cómo está formada la membrana? No van a creer que las cosas no se relacionan. Ya veo que ustedes creían que tienen que saber solo biología para probar biología. Por fosfolípidos. Muy bien. En lípidos, cuando nosotros veamos lípidos, vamos a ver los fosfolípidos, justamente. Ustedes vieron que la membrana plasmática está formada por fosfolípidos. Los fosfolípidos son así. No me dejan mentir, ¿no? ¿Puede ser? ¿Está bien lo que estoy haciendo o no? Cabeza polar, cola no polar. ¿Se acuerdan que habían visto? Sí. Bueno, esto que está acá, eso que está ahí, ¿sí? Esto que está acá, ¿a que no saben lo que es? Carbono, está unido a carbono, está unido a carbono, está unido a carbono, está unido a carbono, carbono. Son cadenas carbonadas, ¿sí? Son cadenas carbonadas. Carbono, 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 carbono. ¿Se entiende? Por eso son colas no polares. ¿Por qué es una cola no polar? Porque justamente está formado solamente por átomos de carbono e hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que lo transforma en una cola no polar. ¿Se dan cuenta? ¿O no? ¿No es más divertido saber el por qué ahora? Bien. Entonces, volviendo a este compuesto que estábamos viendo acá. ¿Cuál es el carbono 1? ¿Sí? ¿En qué posición aparecen las ramificaciones? En posición, yo les dije que esto era un octano. Un octano. Entonces, el nombre octano ya le queda, ¿sí? Porque tiene 8 átomos de carbono. ¿Sí? 8 átomos de carbono. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un octano. En posición 4, por eso es 4, ¿sí? Tengo un etilo. Esto es un etilo. ¿Por qué es un etilo? Porque son 1, 2 átomos de carbono. Un átomo de carbono, 2 átomos de carbono. Esto es un etilo. Es el 4-etil, ¿sí? 5, en posición 5 tengo un metilo, 5-metil octano. ¿Sí?
Insisto con que no es tan importante que le sepan poner el nombre a los compuestos, sino que puedan interpretar que esto es un alcano ramificado. ¿Sí? 4-metil, 5-metiloctano es un alcano ramificado. Eso es lo que tienen que poder, eso es lo que tienen que poder leer de la molécula, ¿sí? Del nombre, perdón. Esto es un alcano ramificado, ¿sí? Obviamente hay que ver esto y darse cuenta que es un alcano ramificado, ¿sí? Copien el punto 1, el punto 2 y el dibujito este que está acá. Esto que está acá, yo ya le saqué una captura, ¿sí? Después se lo copian. Es importante que sepan cuáles son los radicales más importantes, sobre todo los 4 primeros, ¿sí? Los 4 primeros son los que más se usan, por lejos. Fíjense, acá tengo una serie homóloga de los alcanos, ¿sí? Yo les voy agregando un metileno a cada uno y voy creciendo en la cadena carbonada, ¿sí? Met quiere decir 1, et quiere decir 2, prop quiere decir 3, but quiere decir 4. Ojo con eso, ¿sí? Son los 4 primeros, son met, et, prop y but, ¿sí? Opa. Después, a partir del quinto tienen los nombres como los polígonos. Pentano, como pentágono, hexágono, hexano, ¿sí? Hexa, hepta, octa, nona, deca, penta, eico. ¿Sí? Este tiene 15, pentadecano, y el eicosano tiene 20. ¿Sí? Los más importantes son los más chiquitos, por lo menos, ¿sí? Lo que les muestran acá es una comparación de sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición para que vean que mientras más larga es la cadena carbonada, ¿sí? Más altos son sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que nosotros habíamos visto con las fuerzas de London, ¿sí? Yo tengo todos enlaces covalentes no polares, pero tengo cada vez más enlaces, perdón, más enlaces covalentes no polares, por lo tanto tengo cada vez más electrones, y eso va a hacer que el punto de fusión y el punto de ebullición sea cada vez más grande, ¿sí? Eso es una comparación para que vean y lo tengan en cuenta. Recuerden que en los alcanos las fuerzas preponderantes son las fuerzas de dispersión o fuerzas de London, ¿sí? Fuerzas de dispersión, fuerzas de London, porque son moléculas no polares. ¿Estamos? Los alcanos son moléculas no polares, ¿sí? Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Bien. Lo que les contaba hoy, sí, que siempre tienen que tener en cuenta que para ponerle nombre a un compuesto orgánico, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta que la posición 1 de la cadena siempre va a ser la que tenga más cerca la ramificación, ¿sí? La posición 1 de la cadena siempre va a ser la que tenga más cerca la ramificación, ¿sí? Este que está acá es el 2-metilbutano, porque en posición 2 está el grupo metilo, no puede ser el 3-metilbutano. Y no es que puede ser las dos cosas, no. Siempre la posición 1 es la que tenga más cerca la ramificación. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Anótenlo. Pongan siempre la posición, lo que está acá abajo está bueno, pero es más fácil escribir si quieren. Siempre la posición 1 es la que tiene más cerca la ramificación, ¿sí? No me detengo mucho, no me... Siempre van a ver que si se repite una ramificación, o sea, si hay una ramificación que está repetida, ¿sí? Si hay una ramificación que está repetida, no la nombro dos veces. Por ejemplo, acá yo tengo, en este, acá tengo, esto es un metilo y esto es otro metilo, ¿sí? Esto está mal el nombre. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Esperen que lo voy a arreglar. Esperen que lo voy a arreglar, lo voy a arreglar. Fíjense, lo que les decía recién. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Pero esto es metilo y esto también es metilo, ¿sí? Los dos son metilos.
Entonces yo le voy a decir 3, 4, 3, 4, y no voy a poner metil, metil. En el anterior había puesto metil, etil, ¿sí? O etil, metil. Acá le voy a poner 3, 4, ¿sí? 3, 4, más grande y en negro. Matías, por favor. Dimetil, porque hay dos metilos en posiciones diferentes, ¿sí? Fíjense este, 1, 2, 3, este es el 3, 3. Si está en el mismo carbono, tengo que decirlo dos veces, ¿sí? Dimetilhexano. ¿Sí? Dimetilhexano. Este que está acá, también tengo posición 1, posición 3, metilo, metilo, los dos están en posición 3. ¿Sí? Por eso es el 3, 3 dimetilhexano. ¿Sí? Muy bien. Copien esto que está acá, por favor. No se preocupen que ahora les voy a mandar un apunte de todo esto para que lo vayan leyendo.